factor clínico. En esta ocasión hablaremos de la serie de urgencias pulmonares, en este caso la primera parte, hablando de tuberculosis, ¿verdad? Como ya había dicho anteriormente, la serie de urgencias es la forma en la que vamos a tratar a los pacientes en la urgencia médica. Ya, no vamos a meternos tanto en factores moleculares o factores patogénicos, no tanto metido en eso, ¿verdad?, sino en cómo vamos a identificar una fisiopatogenia de una manera rápida y sencilla para que todos podamos entenderlo. Bueno, sin más que decir, avancemos con el video de tuberculosis. Como definición tenemos que la tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Y obviamente existen diferentes tipos, ¿verdad? Como es la infección latente, que dicen algunos autores que el 80% de la población la padece. Tenemos la tuberculosis cavitatoria y la tuberculosis miliar. Obviamente existe otro tipo de tuberculosis, como es la tuberculosis meningia, ¿verdad? Pero no vamos a hablar tanto en sus tipologías, ¿verdad?, sino más en cómo identificarla, cómo tratarla. Por eso es la serie de urgencia. Ya habrá tiempo para que en la serie clínica hablemos de tuberculosis de una manera donde podamos estudiarla más a fondo. Pero para mientras, pues obviamente tenemos la serie de urgencias. En epidemiología y etiología tenemos que la mayoría de los casos de tuberculosis activa están causados por la reactivación de una exposición previa a la tuberculosis. Esto dicen algunos autores que si ya padeciste tuberculosis, tienes a la tuberculosis de manera latente ahí. Si ves que la enfermedad está ahí, pero no se está presentando, ¿verdad? Ocurrirá en el 5 al 15% de los pacientes con tuberculosis latente. Aquellos con alto riesgo de reactivación son los pacientes desnutridos o inmunodeprimidos. ¿Cuáles son estos inmunodeprimidos? Aquellos pacientes que tienen su sistema inmunológico bajo por el gran consumo de corticoides o también por, en este caso, los pacientes con VIH, ¿verdad? Es por tal razón que en los hospitales, cuando nosotros miramos a un paciente con tuberculosis, le hacemos la prueba de VIH para ver si no está inmunodeprimido. Los factores de riesgo de tuberculosis son la encarcelación, falta de vivienda, el VIH, los viajes, la migración en un área donde la tuberculosis es endémica y el uso de drogas intravenosas y ser personal de salud. Sí, los del personal de salud estamos expuestos a un gran número de enfermedades y obviamente la tuberculosis es una de ellas. ¿Verdad? La fisiopatología tenemos que la tuberculosis es inhalada en forma de gotas o llega a los alveolos donde ingeridas por los macrófagos que eventualmente la degradan y se diseminan por la vía hematógena. Así que podemos ver como una persona la transmite a otra por medio de las gotas de Fuchs y entra obviamente a su sistema respiratorio de las vías superiores y obviamente empieza a descender hasta llegar a los alvéolos donde encuentra los macrófagos, donde esto obviamente en pos pues de proteger al organismo se la comen pues o la ingieren y también en este caso pues también la van a degradar y después de eso se va a diseminar por todo el cuerpo por la vía hematógena, que también es llamada tuberculosis miliar. La tuberculosis es extremadamente inmunógena e induce una inmunidad celular y humoral de 2 a 4 semanas después de la infección. Eventualmente se forman granulomas en el sitio de lesión primaria y en cualquier sitio de diseminación, en algunos casos formando también cavidades, ¿verdad? ¿Cuál es la presentación clínica? La enfermedad primaria puede causar síntomas mínimos que pueden incluir fiebre o dolor torácico pleurítico. En los pacientes inmunodeprimidos, o sea, aquellos con VIH o aquellos que consumen una gran cantidad de glucocorticoides o corticoides, la enfermedad primaria puede progresar con una rapidez a una enfermedad clínicamente significativa, como cuáles derrames pleurales, lesiones cavitarias y diseminación de hematógenas, también llamada tuberculosis miliar. La reactivación de la tuberculosis generalmente tiene un inicio más insidioso y los síntomas incluyen pérdida de peso, anorexia, fiebre, sudoraciones nocturnas, también malestar seguidos por tos, producción de esputos con estrías sanguinolentas, ¿verdad? En muchos casos pues ya provoca un sangrado mayor que se le conoce como hemoptisis.
Aquí podemos poner esta imagen, pues, donde encontramos fatiga, toser sangre, fiebre, dolor de pecho, escalofrío, pérdida de peso, muy importante esto, y sudores nocturnos. Muchos pacientes van a llegar a que tengo tos de hace más de 3 semanas, que tienen fiebre, pero siempre les vamos a preguntar si han perdido peso. Esa es una característica muy importante. Y las sudoraciones nocturnas, que obviamente, aunque existen otras enfermedades que tienen sudoraciones nocturnas, la pérdida de peso y la sudoración nocturna es casi indiscutible decirles que estamos frente a una tuberculosis, ¿verdad? En este caso, pues también tenemos tos crónica, pérdida del apetito, ¿verdad? En los antecedentes, pues los pacientes van a describir una fiebre, dolor torácico pleurítico y antecedentes de hemoptisis, que les había dicho que era hemoptisis, que la hemoptisis es toser sangre, es la sangre que proviene del sistema respiratorio, ¿verdad? Está acompañada de burbujas y muchas veces acompañada de sangre oxigenada, o sea, color rojiza. En la exploración física en la tuberculosis pulmonar, los hallazgos físicos pueden incluir ruidos respiratorios anormales, especialmente en los lóbulos superiores. Si hay un derrame asociado, también puede presentarse estertores y ruidos respiratorios bronquiales. La linfadenopatía puede presentarse con ganglios supraclaviculares anteriores y posteriores bilaterales. Entonces, cuando nosotros venimos, escuchamos todo esto, escuchamos en este caso estertores, escuchamos ruidos bronquiales, escuchamos muchos autores señalan que pueden escuchar pectiroloquia cuando hay cavidades, ¿verdad? Eso dicen algunos autores. Además, cuando nosotros venimos y comenzamos a palpar los ganglios axilares o supraclaviculares, que son los que se encuentran por debajo del cuello, cerca de la clavícula, podemos ver de que existen inflamaciones. Vamos a notar unas pelotitas ahí, ¿verdad? Que son las inflamaciones de los ganglios. En el diagnóstico diferencial, pues tenemos que el diagnóstico incluye la tuberculosis, infecciones micóticas como blastomicosis o histoplasma, bacterias como tularemia, actinomicosis, otras infecciones como micobacterianas como la Mycobacterium avium, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum y otros. Además, podemos estar frente a la presencia de un cáncer pulmonar de células escamosas si el paciente es fumador de hace mucho tiempo. Ahora, muchos me han preguntado en los antiguos videos, en los anteriores videos, pues me han dicho que qué significa diagnóstico diferencial. O sea que tenemos que diferenciar a la tuberculosis de todas estas enfermedades porque tienen síntomas o signos muy parecidos, ¿verdad? En las pruebas de laboratorio, pues el diagnóstico se realiza con una tensión ácido resistente. Algunos autores señalan que es Ziehl-Neelsen o fluorocromatina del esputo, ¿verdad? Ya se sabe pues que el esputo se tiene que tomar 3 veces y tiene que ser de manera específica por tomar la muestra, ¿verdad? Se deben enviar cultivos y las sensibilidades para todos los casos nuevos de tuberculosis, aunque pueden tardar varias semanas en crecer. Por lo tanto, el tratamiento inicial se basa en la tinción de esputo y la sospecha clínica. O sea, en este caso los síntomas de la tuberculosis son muy específicos para la enfermedad. Y esto es lo que podemos ver en la tensión Ziehl-Neelsen, donde podemos ver, dicen algunos autores, como líneas, o algunos autores señalan como cadenas de bacterias que están creciendo de manera perpendicular unas con otras, ¿verdad? Ahora, en las pruebas de imágenes tenemos radiografía simple tórax que puede mostrar infiltrados focales, y aquí es donde podemos ver, ¿verdad? Incluso podemos ver una cavidad, lesiones cavitarias en el lóbulo superior. Miren, no se encuentran en esta parte de aquí, sino que generalmente se encuentran en las partes superiores. Podemos encontrar una enfermedad miliar y derrames pleurales cuando hay complicaciones. En el tratamiento, pues colocar al paciente en un cuarto aislado de presión negativa. Ahora dicen algunos autores, ¿cómo sabemos que es un cuarto de presión negativa? Un cuarto de presión negativa es un cuarto donde entra el aire pero no sale. Ya, no tiene una salida. Por esto son depresiones positivas. ¿Por qué? Porque tienen salida, tienen libre circulación de aire. Este es un cuarto de presión positiva también, porque el aire puede entrar pero también sale. Y este es un cuarto de presión negativa, donde podemos ver que el aire entra pero no sale. ¿Verdad? Ese es el cuarto donde debemos mantener aislado a los pacientes con tuberculosis. Cualquiera que esté expuesto al paciente debe usar mascarilla N95 para evitar la diseminación de la enfermedad. El paciente debe utilizar una mascarilla facial simple para evitar la diseminación por gotas en el aire o por la gota de Funch.
En la medicación, pues el tratamiento inicial se trata de un régimen de 4 medicamentos que consisten en isoniazida, 5 miligramos por kilogramo, máximo 300 miligramos al día, rifampicina, 10 miligramos por kilogramo, máximo 600 miligramos al día, piracinamida, de 15 a 30 miligramos kilogramo, máximo 2 gramos al día, y etambutol, de 15 a 25 miligramos kilogramos día, y también una consulta en infectología. Ahora, estos fármacos tienen una característica muy especial de provocar muchas RAM, ¿verdad? Provocan efectos adversos, efectos secundarios, que muchos pacientes pues dicen que el medicamento les está haciendo daño. Incluso muchos pacientes les van a llegar diciendo que están orinando rojo, ¿verdad? Pero es el efecto de algunos de estos fármacos que va a provocar ese efecto. También provoca diarrea, provoca náuseas, vómitos, dolores de cabeza. Pues incluso han llegado pacientes a decir de que el medicamento les empeora la enfermedad, ¿verdad? Pero hay que explicar claramente de que la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol provocan todos estos efectos secundarios y que son muy esperados, ¿verdad? Para que no abandonen el medicamento. Seguimiento. Los pacientes no deben de ser hospitalizados para administrarles el tratamiento completo, pero deben ser ingresados para iniciar el tratamiento. Mientras están hospitalizados, los que inician el tratamiento antituberculoso deben permanecer en un cuarto con presión negativa, tal como ya les había explicado. ¿Cómo vamos a educar al paciente? Todos los pacientes deben tener seguimiento con el departamento de salud local. Los pacientes deben inscribirse en un programa de terapia de observación directa antes del alta hospitalaria. Los pacientes deben ser educados sobre la importancia de su enfermedad y la necesidad de un aislamiento hasta que no sean contagiosos, para no diseminar la enfermedad al resto de las personas. Algunos autores señalan de que estos pacientes en sus casas deben de tener aparte todos sus trastes, o sea, todos los platos, vasos, cucharas, todo donde ellos comen, ¿verdad? Eso es lo que dicen algunos autores, pues, y voy a respetar obviamente sus teorías. Es que muchas gracias por ver el video. Próximo video de la serie. Oigan bien, de la serie. Muchos me han dicho, ay, que por qué no has subido este video si lo dijiste hace rato. De la serie, tenemos muchas series en el canal y por eso los dividimos por serie, ¿verdad? En este caso la serie será Urgencias Pulmonares 2, derrame pleural. Sí, vamos a hablar del derrame pleural así, de esta misma manera, ¿verdad? Para que todo el mundo entienda. Bueno, muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado, les haya servido, les haya sacado de dudas. Espero se suscriban al canal, al botón rojo que está ahí abajo. Comenten si tienen dudas, siempre respondemos sus comentarios. Bueno, hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Adiós.